Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el doctor Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el enlace químico. En pantalla pueden encontrar dónde inicia la discusión para el enlace químico y debajo donde se hace el resumen del video. Igualmente pueden ir a la descripción por si quieren detallar algún tema en específico. ¿Qué hay detrás del enlace químico? Primero tendríamos que recordar que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene un volumen. La materia está hecha de átomos, los átomos son los bloques de construcción de la materia y nos van a definir las distintas estructuras de los elementos que veremos más adelante, donde Thomson, Rutherford y Chadwick nos dijeron de qué estaban hechos los átomos. Thomson encontró que los átomos están hechos de partículas negativas, las cuales reciben el nombre de electrones. Por su parte, Rutherford encontró que los átomos en su centro tienen un núcleo donde hay cargas positivas llamadas protones. Por su parte, Chadwick encontró que igualmente en el núcleo hay partículas que no tienen carga, a las cuales llamamos neutrones. ¿Cómo se encuentran estos electrones, protones y neutrones? No lo puede decir Erwin Schrödinger, donde nosotros vamos a tener que en un volumen, en un espacio, se encuentra nuestro átomo. Por ejemplo, para el helio tendríamos que en su núcleo habría dos cargas positivas, dos neutrones, dos partículas sin carga, neutrones, y que habría dos electrones. Los electrones se sienten atraídos por el núcleo ya que tienen cargas opuestas, donde los electrones tienen dos particularidades: una, que se pueden comportar como ondas, y dos, que no podemos conocer su velocidad y su posición al mismo tiempo, por lo que hablamos solo de regiones de probabilidad donde encontraríamos a los electrones, que llamamos orbitales. Entonces podemos imaginar a un átomo como una nube de electrones donde es probable encontrarlos, donde existe un núcleo de protones y neutrones. Entonces la materia está hecha de átomos, donde ya vimos que podemos interpretar a los átomos como nubes de electrones donde hay un núcleo que contiene protones y neutrones. ¿Por qué son tan importantes los protones del núcleo? Porque van a dar la identidad de los elementos, es decir, los elementos son los tipos de átomos que nosotros hemos encontrado, donde existen 118 elementos a la fecha, donde son el mismo tipo de átomos al tener el mismo número de protones. De una forma más sencilla, un elemento es una sustancia que no puede descomponerse en algo más simple. Si nosotros buscáramos los elementos que se han encontrado, estos están en la tabla periódica, donde podemos encontrar, entre otras cosas, sus símbolos y sus pesos atómicos. Los elementos podemos encontrarlos como gases, líquidos o sólidos, donde pueden tener distintas características, entre ellas que algunos son radioactivos y otros han sido hechos por la humanidad. Para poder hablar del enlace químico hay que recordar cómo se acomodan los electrones en un átomo, este arreglo de sus electrones que se llama configuración electrónica, donde veríamos cómo ir acomodando los electrones en las distintas zonas de probabilidad de encontrarlos, es decir, en sus distintos orbitales. Entonces, yo para un átomo de oxígeno tendría 8 protones y 8 neutrones, donde en un orbital 1s, es decir, estoy en el primer nivel de energía en un espacio esférico, habría 2 electrones, ya que en cada orbital solo puede haber 2 electrones, los cuales se sienten atraídos por el núcleo. Al subir un nivel de energía, llegaría hasta un orbital 2s, donde hay otros 2 electrones, y ahora tendría orbitales de tipo P, que tienen esta forma como de 8, donde cada una de estas esferas achatadas se le llama lóbulos, donde tendría acomodados 4 electrones, que igualmente se sienten atraídos por el núcleo. Vería que los electrones que quedaron más cerca del núcleo son de capa interna, electrones internos, electrones del núcleo, y los que están en la parte azul están más alejados del núcleo, son de capa externa, electrones externos tendríamos aquí, o electrones de valencia. Otra forma de representar lo anterior es con estas cajas en un diagrama de orbitales, donde mis electrones tienen estas representaciones de flechas, donde lleno el primer orbital, el 1s, que tenía forma esférica, después el 2s con su forma esférica, luego pongo un electrón en cada orbital P y el último electrón queda en pareja en alguno de los orbitales P que tienen esta forma de 8. Tendría que los electrones internos son los de la capa principal de energía que lleva el número 1, donde encontraría
el orbital 1s y que los electrones de valencia serían los que están en la siguiente capa de energía, donde están los orbitales 2s y 2p. Si nosotros solo lo vemos con números y letras, encontraríamos que los números hacen referencia a la capa de energía, al nivel de energía que nos indica la distancia del núcleo que están teniendo los electrones. Por su parte, las letras nos dicen la forma del espacio de los orbitales, donde aquí son subcapas de energía o subniveles de energía. Por su parte, este superíndice nos dice el número de electrones en el orbital u orbitales. Nuevamente, los electrones internos serían los que están en 1s, donde hay 2 electrones, y los electrones de valencia son los que están en 2s y 2p, donde tengo un total de 6 electrones, 2 en la subcapa s y 4 en la subcapa p. Algo relevante son las configuraciones electrónicas de los gases nobles, donde tendríamos que, por ejemplo, para el neón tenemos 10 protones y 10 neutrones para su núcleo, que estoy representando en pantalla, donde hay 2 electrones en el orbital 1s, después 2 electrones en una capa 2s y en los orbitales p ahora tendría que están llenos y habría 6 electrones en su subcapa p. Entonces tengo 2 electrones internos y 8 electrones de valencia. Para hacer un tanto más sencillo y enfocarnos solo en los electrones, podemos hacer un diagrama donde simplemente se muestren los electrones por cada capa. Entonces en el núcleo tengo 10 protones y 10 neutrones, aquí solo estoy representando los 10 protones ya que tienen la relevancia de que el mismo número de protones, hablamos de un mismo elemento, habría 2 electrones en el primer orbital, en la primera capa de energía, y en la segunda capa de energía tenemos 8 electrones. Estos 8 electrones le dan una estabilidad especial a los gases nobles y, como veremos en la siguiente transparencia, hace que los demás elementos tengan cierta tendencia a tener estos 8 electrones al igual que los gases nobles. Entonces nosotros representamos que el neón tiene 2 electrones internos y tiene 8 electrones externos o electrones de valencia, donde estamos viendo este diagrama de electrones por capa. Entonces tengo que hay electrones más cercanos al núcleo y tengo electrones que están más alejados del núcleo en una capa exterior, que son los electrones de valencia. Entonces este núcleo y electrones de su capa interna los puedo representar con el símbolo del elemento y los electrones de valencia con puntos, para obtener este símbolo, que es una estructura de Lewis que me está representando el arreglo que tienen los electrones más externos, los de valencia de un átomo, o si están unidos 2 átomos en una molécula. Como recordarán, había mencionado que hay una tendencia de los elementos para tener 8 electrones en su capa de valencia. A esto se le conoce como regla del octeto, donde si nosotros vemos el número romano de las familias A en la tabla periódica, esto nos está indicando el número de electrones de valencia que tienen los elementos de un grupo si los vemos de arriba hacia abajo en manera vertical. Entonces, si tuviera al flúor, va a querer ganar un electrón, porque así tendría 8 electrones en su capa de valencia. Entonces veríamos que el flúor gana electrones para ser como el neón. Mientras que si nosotros tuviéramos al litio, el gas noble más cercano al litio es el helio. Litio quiere parecerse al helio, entonces va a perder un electrón. En la parte central tenemos al carbono, y el carbono podría perder 4 electrones para parecerse al helio, o podría ganar 4 electrones para parecerse al neón. Entonces esta cantidad de electrones que gana o pierde un elemento es un número de oxidación, donde nuevamente ganancia o pérdida de electrones para combinarse con otro elemento es el número de oxidación. ¿Qué sucede cuando los átomos se combinan? Tendríamos que ahora los átomos pueden ir en parejas, o pueden ir en triadas, o pueden hacer cadenas o distintas estructuras. Por ejemplo, podríamos tener, en el caso de el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el nitrógeno, que átomos del mismo tipo, del mismo elemento, se unen en pareja, y entonces tendríamos elementos diatómicos, es decir, se han unido átomos del mismo elemento, en este caso específicamente 2, por lo que tenemos elementos diatómicos. Algo que pasa cuando los átomos se combinan es que se pueden combinar átomos del mismo elemento, como son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Aquí es importante introducir el concepto de molécula, donde una molécula es la unión de 2 o más átomos que pueden ser del mismo elemento o de elementos diferentes. Por su parte tendríamos
la combinación de elementos diferentes como el sodio y el cloro, donde tendríamos una sal, donde veríamos que hay un enlace iónico. Por su parte tendríamos compuestos donde habría enlaces covalentes como en el caso del agua, o como en los metales que hay un enlace metálico donde vemos que están unidos los diferentes átomos del metal. Los compuestos son la unión de dos o más átomos diferentes, como podemos ver en el agua, donde hay un átomo de oxígeno y hay dos átomos de hidrógeno. ¿Qué es un enlace químico? Es la fuerza de atracción duradera que existe entre átomos, iones o moléculas que da paso a compuestos. Los iones, si recuerdan, es cuando tenemos cargas positivas o cargas negativas, cuando un átomo ha perdido o ganado electrones. Entonces en el enlace químico estaremos observando que los átomos se juntan, se asocian o se combinan. Si nosotros tuviéramos la estructura de Lewis para los átomos de hidrógeno, tendría solamente un punto porque el hidrógeno solo tiene un electrón. Si nosotros juntamos dos átomos de hidrógeno, formarían un enlace donde podemos ver que este enlace va a tener dos electrones porque estamos representándolo con estos dos puntos en pantalla. Entonces puede existir un enlace cuando se comparten dos electrones y estos dos electrones se le conoce como par enlazante y forman un enlace que se llama covalente. Por su parte, encontraríamos que para representar dos electrones se usan líneas, entonces si vemos una línea quiere decir que hay dos electrones que se están compartiendo. Esta forma de interpretar el enlace la tenemos en la teoría de enlace valencia. Por su parte, si nosotros ahora viéramos los orbitales, estas zonas de probabilidad, donde estaría el electrón del hidrógeno, tendríamos que si juntamos estas zonas de probabilidad, ahora tendríamos una zona de probabilidad más grande que ahora llamaríamos orbital molecular. Este orbital molecular fue la adición, la suma de los orbitales de cada átomo, donde encontraríamos que ahora los electrones están sintiendo la atracción de los dos núcleos de cada uno de los átomos de hidrógeno. Esto podemos encontrarlo en la teoría de orbitales moleculares. Por otra parte, si tenemos átomos de un metal, por ejemplo de plata, que tendrían un electrón en su última capa de valencia, tendríamos que los átomos de plata se están comportando como si fueran cargas positivas y los electrones se están comportando como si fueran un mar de electrones. Entonces, para visualizar un metal muchas veces se recurre a esta imagen donde vemos que los electrones se están moviendo libremente y aquí es lo que podemos concebir como un enlace metálico, esta fuerza de atracción entre los átomos de los metales. Algo muy importante a tomar en cuenta es que el enlace químico está balanceando las fuerzas atractivas que existen entre el núcleo y los electrones y las fuerzas repulsivas que hay entre los núcleos de los diferentes átomos y de los electrones de los diferentes átomos. Por eso es de que se alcanza cierta distancia entre un átomo y otro y a esto se le llama distancia de enlace. Por otra parte, los enlaces químicos propiamente son fuerzas intramoleculares, es decir, existen fuerzas dentro de la molécula, dentro de la unión de dos o más átomos. Otras características que podemos encontrar para los enlaces sería su energía de disociación de enlace, que sería la energía necesaria para romper el enlace, que tiene asociadas constantes de fuerza en los enlaces y hay momentos dipolares para los enlaces, sobre todo cuando no se comparten equitativamente los electrones en un enlace. También encontraríamos que existen átomos que pueden ganar o perder electrones para formar un enlace. Por ejemplo, aquí podemos ver que el cloro tiene 7 electrones de valencia y le faltaría 1 para alcanzar 8 y tener la configuración de un gas noble, y el sodio necesitaría perder un electrón para tener un octeto. Entonces, lo que sucede es que el sodio le va a transferir un electrón al cloro y de esta manera los dos completarían su octeto. Entonces, al pasar esto, el sodio al perder un electrón queda con una carga positiva y el cloro al haber ganado un electrón queda con una carga negativa. Una carga positiva y una carga negativa se anulan, por lo que el compuesto sería neutro. Y entonces aquí tendríamos un enlace iónico. Un átomo generalmente de un metal va a transferir un electrón a otro átomo que
de manera general también es un no metal, donde la fuerza electrostática mantiene unidos a los átomos. Recordemos, las fuerzas electrostáticas son aquellas fuerzas atractivas o repulsivas entre dos partículas cargadas, en este caso nuestro sodio cargado positivamente y nuestro cloro cargado negativamente. También tendríamos que, si tuviéramos un ion positivo, es decir, un catión de un metal como el cobre, que vemos que tiene una carga de +2, y estuviera rodeado de amoníacos, donde estos amoníacos tienen un par de electrones que no comparten para formar enlaces, estarían dirigiéndose hacia este catión cobre, dándole parte de esta carga negativa por una interacción que está existiendo entre el par de electrones no compartido de los distintos amoníacos con el cobre. A este tipo de enlace se le conoce como enlace dativo o coordinado, donde podríamos tener para un complejo de coordinación un átomo central que se le llama ácido de Lewis por su comportamiento, que está interaccionando con los pares de electrones no compartidos, ya sea de iones o de moléculas, que se van a hacer los ligandos. Entonces los amoníacos son nuestros ligandos, que son bases de Lewis. Si tomáramos en cuenta a las moléculas de agua, también encontramos un enlace muy particular, donde estaríamos viendo que los pares de electrones no compartidos que tiene el oxígeno pueden hacer una interacción con los hidrógenos de otra molécula de agua. Y esto se debe a que el oxígeno es más electronegativo, es decir, tiene una habilidad más grande de atraer un par de electrones hacia él, por lo que estaríamos viendo que en el oxígeno los electrones de la molécula pasan un mayor tiempo formando una carga parcial negativa que va a estar interaccionando con las cargas positivas que se están haciendo en cada uno de estos hidrógenos, por lo que lo podemos apreciar en estas deltas. Esta delta negativa me está indicando que hay una carga parcial en el oxígeno que está interaccionando con la carga parcial positiva que tiene un hidrógeno en otra molécula de agua. Entonces lo que tenemos es un enlace de hidrógeno. Un átomo electronegativo interacciona electrostáticamente, es decir, por cargas, con un átomo de hidrógeno que está unido a otro átomo electronegativo, como ya lo vimos entre los oxígenos de una molécula de agua y los hidrógenos de otra molécula de agua. Por su parte, si tuviéramos helio, que es un gas, y viéramos que en algún punto sus electrones se están distribuyendo de forma asimétrica en su orbital, veríamos que pasan más tiempo de un lado que de otro, como se muestra en pantalla, y aquí hablaríamos que se forman polos, donde en un extremo, donde pasan mayor tiempo los electrones, estaría una carga parcialmente negativa, y donde pasan menos tiempo los electrones estaría siendo una carga parcialmente positiva. Esta puede interaccionar con otra nube electrónica de otro helio, de tal manera que cuando estén cerca las cargas negativas va a desplazar los electrones del segundo átomo de helio, de tal manera que se forma otros polos, donde tendría un polo positivo y un polo negativo, y lo que estarían interaccionando en estas nubes electrónicas sería el polo negativo con el polo positivo de la otra molécula. Cuando sucede esto, se dice que tenemos un enlace de Van der Waals, que sucede cuando un polo positivo de un átomo interacciona con un polo negativo de otro átomo. ¿Por qué se formaron estos polos? Porque llega a haber distribuciones desiguales de los electrones, dando paso a polos positivos y negativos, extremos cargados positivamente o negativamente. Por lo tanto, un enlace químico es una fuerza de atracción duradera que existe entre átomos, iones o moléculas, que da paso a compuestos químicos. Tenemos que existen ciertos elementos que pueden ganar o perder electrones, como en este caso que el sodio está cediendo un electrón al cloro, entonces el cloro está ganando un electrón y el sodio está perdiendo un electrón. Esto haría que el sodio tuviera una carga positiva y el cloro tuviera una carga negativa, y hablaríamos que aquí tenemos un enlace iónico. Un átomo transfiere un electrón a otro átomo, donde la fuerza electrostática, es decir, la que existe entre cargas, mantiene unidos a estos átomos. Por su parte, si yo tuviera las regiones de probabilidad donde está el electrón del hidrógeno y tengo dos átomos de hidrógeno, vería que estas dos zonas se van a combinar para tener ahora un orbital que se llama orbital molecular. Recordemos, un orbital lo podemos interpretar como una zona de probabilidad donde se encuentran los electrones.
y estos dos electrones que han formado el enlace podemos marcarlos con una línea, como se puede mostrar en pantalla. Esta línea entre los hidrógenos está dando a entender que hay dos electrones que mantienen unidos a los hidrógenos. Aquí estamos hablando de un enlace de tipo covalente donde dos átomos comparten un par de electrones. Se puede compartir el par de electrones equitativamente o se puede compartir de forma desigual. Si tenemos un ion el cual interacciona con los pares de electrones no compartidos de alguna molécula, como en este ejemplo de los 4 amoníacos, hablaríamos que esta interacción que está habiendo entre los pares de electrones no compartidos con el ion cobre, hablamos de un enlace dativo o coordinado, que es cuando un átomo interacciona con los pares de electrones no compartidos, ya sea de iones o de moléculas. Un caso especial es cuando tenemos, por ejemplo, un átomo electronegativo en una molécula, como es el oxígeno, ya que tiene una habilidad mayor de atraer un par de electrones hacia él, interaccionaría con, por ejemplo, el hidrógeno de otra molécula de agua, donde estaríamos viendo que se forman cargas parciales, ya que en el oxígeno los electrones pasan una mayor cantidad de tiempo. Esto hace que tengan una carga parcial negativa y que los hidrógenos tengan una carga parcial positiva, por lo cual la carga parcial negativa del oxígeno va a interaccionar con la carga parcial positiva de un hidrógeno. Entonces, cuando sucede esto, tenemos un enlace de hidrógeno. Cuando un átomo electronegativo interacciona electrostáticamente con un átomo de hidrógeno que está unido a otro átomo electronegativo. Por su parte, por ejemplo, para los gases, si vemos que se comienza a distribuir de manera desigual los electrones en su nube, encontraríamos que se formarían polos, donde tendríamos que donde esté cargado negativamente es que los electrones pasan mayor tiempo en esa zona, y donde hay una carga positiva es que los electrones están pasando un menor tiempo en esa zona, que puede interactuar con la nube electrónica de otro átomo gaseoso, donde encontraríamos que se vuelven a formar este polo positivo y este polo negativo, donde veríamos una interacción entre el polo negativo y el polo positivo. Entonces aquí tendríamos un enlace de Van der Waals que sucede cuando un polo positivo de un átomo está interaccionando con un polo negativo de otro átomo, debido a las distribuciones desiguales que hay de sus electrones en su región de probabilidad para encontrarlos. Finalmente tendríamos que los átomos en un metal se comportan como si estuvieran cargados positivamente y sus electrones se mueven libremente, como si fuera un mar de electrones que está rodeado de cargas positivas. Aquí estamos hablando de un enlace metálico, un mar de electrones rodeado de cargas positivas, y de manera sintética estos serían los 6 tipos de enlaces que podremos encontrar más frecuentemente para los enlaces químicos. Esto sería todo para la parte del enlace químico, espero haya sido de su agrado. Igualmente los invito a seguir descubriendo el rincón de Paracelso. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Hasta la próxima.